Qué bueno que abrimos un nuevo espacio de diálogo en esta tarimita, la tarimita que construimos juntos, que es FM La Patriada, y hoy está con nosotros tremenda economista que tuvo su temporada en el 5º piso del Palacio de Hacienda. Le agradecemos profundamente que esté acá a Silvina Batakis. Muchas gracias, Silvina, por venir. No, por favor, un placer, en serio. Bueno, a ver, no es tema de que motiva este espacio, pero se impone en la agenda sin dudas, ¿no? El escándalo, por decirlo, o el caso de violencia que rodea a Alberto Fernández. ¿Y alguna consideración, si te sentís involucrada, cómo te participa, ¿no, esta situación? Y desde la política, ¿no? La verdad que quedé choqueada, conmocionada con la noticia que todos conocimos. Y no mucho más que eso, ¿no? Porque yo no llegué tampoco a conocerlos mucho a ellos. Tuve trato, como vos decías, esa temporada en el 5º piso con Alberto, por ahí con mayor frecuencia de la que lo había visto antes o lo que lo vi después. Pero tampoco es una persona a la que yo conozco demasiado. Nunca los vi en una situación estando ellos dos solos, sino en situaciones institucionales. Así que la verdad que no tengo mucho para agregar, pero sí conmocionada, y creo que estas cosas, primero obviamente solidarizarme en la situación de víctima de la señora Yáñez, esperar que la justicia se ajusta. La verdad que eso a veces no pasa mucho, esperar que se ajusta. Y después sí creo que le hace daño a la institución democracia esto, ¿no? Me parece que esto de que los argentinos venimos defendiendo una democracia, que necesitamos modernizarla, necesitamos que esté renovada, yo creo que esto le hace daño a la institución democracia. Sí, un poco, bueno, y ya linkeando, ¿no?, con los temas que me gustaría abordar o que son más de interés. También, ¿no?, cuando se impone lo individual, que siempre marca sus rasgos miserables, lo colectivo es lo que contiene, y por ahí esto también denota una falta de los proyectos colectivos, de las ideas, de la creatividad, de la política, ¿no? Porque justamente lo que sobresale, y yendo al interés de este espacio, donde un poco la intención es acercarnos lo más posible a los factores de poder. No es que querramos o digamos que vos formás parte de los factores de poder, pero sí los tuviste o los tenés cerquita, los conoces, y nos podés ayudar a ver ahí. Y sobre todo, y esto sí es sumamente relevante para nuestra propuesta, es ver cómo se incorpora la cuestión distributiva en los análisis, no tan ausente y siendo tan estructural y siendo quizás el mayor problema de todos. Entonces, por ahí la propuesta es que a partir de ciertas ideas que tienen más que ver con la teoría económica, por ahí también eso podamos ver algunas experiencias, tanto actuales, coyunturales, como de la historia cercana, si te parece. Sí, por supuesto. A ver, el Estado, como lo conocemos nosotros, ¿no?, el Estado capitalista tiene siglos, ¿no?, siglos de existencia, y esa existencia ha tenido momentos de modernización y de adaptación también, pero creo que esta última adaptación, el esfuerzo que tiene que hacer la democracia, el Estado, para adaptarse a lo nuevo que tenemos hoy en día, me parece que viene más lenta, ¿no? Y en ese sentido, los factores de poder actúan mucho más rápido. No es culpa de ellos, ¿no? Actúan mucho más rápido, y el Estado va quedando con un poder relativo mucho más chico del que tenían hace muchos años, ¿no? Pero sin embargo, la percepción de la sociedad sobre ese Estado es que sigue teniendo aquel poder que alguna vez vimos que tenía. Entonces hay una tensión permanente entre la percepción de los ciudadanos, que exigen a un Estado determinadas mandas que hoy no las tiene, sobre un poder relativo que fue creciendo respecto al poder económico, ¿no? Me refiero al poder económico. El poder económico internacional tiene mucho más poder que un Estado chico como el Estado de Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero incluso muchísimas empresas internacionales tienen mucho poder o similar poder al que puede tener un país como Estados Unidos. Fondos de inversión también. Exactamente, los fondos de inversión internacionales, los más conocidos por ahí, BlackRock, Templeton, tienen muchísimo poder.
Y nosotros no terminamos de incorporar eso al análisis y a las políticas públicas, ¿no?, que deberíamos tener respecto de eso. Y vos mencionabas lo de el individualismo y lo colectivo, y la verdad que ya desde 1980 para acá hay una mirada más individualista, más egoísta de cómo abordar a la sociedad, ¿no? Y eso, por supuesto, ha tenido paréntesis en donde prima por ahí lo colectivo o trata de primar lo colectivo, pero sin embargo, cuando uno mira un ciclo largo, uno ve que este individualismo es lo que va ganando. Es la tendencia. Es la tendencia. De varias cosas de lo que dijiste. Antes, en primer término, esto de el estado débil, ¿no? Un estado débil, que le falta mucha musculatura, y preguntarte si es solo débil o si en esa debilidad no termina siendo un brazo ejecutor del poder fáctico real, que ya es una herramienta, digo, prácticamente, ¿no? Si esos estados no son esas herramientas del poder fáctico. Sí, es una debilidad relativa respecto de su propio poder en tiempo pasado, ¿no? Sí, está bien. Y sí me parece que cuando los factores de poder acceden a través de la institución democracia al Estado, obviamente lo transforman en un instrumento, ¿no?, de sus propias políticas. Y eso es un riesgo para toda la sociedad, por supuesto. Creo que debe pasar en otras partes del mundo también, pero me parece que no con tanta profundidad como pasa en Argentina, ¿no? Me parece que hay acuerdos básicos en otras partes del mundo en donde efectivamente ese pendular entre distintos partidos políticos con representaciones distintas, tienen un sendero de acuerdo en donde transcurren todas las políticas. En Argentina, ese sendero del medio queda medio vacío, ¿no? Y vamos siempre por los extremos. Falta de la institución esa, de la contención de la institución. Sí, sí. Bueno, pero para ir traduciéndolo, entonces, vos llegaste al sillón del quinto piso y eso que parece ser quien tiene el timón de la economía no lo es tanto, no tenés todas las botoneras a disposición, y qué tironeos hay cuando llegás ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Esto es así siempre. Digo, cuando fui ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires 4 años, yo me acuerdo que miraba el sillón cuando llegaba todas las mañanas y tiene vida propia. El sillón tiene vida propia. No es solamente la persona y uno trata de dominarlo, de manejarlo, pero sí, hay muchas variables que son más difíciles de medir que otras, de conocer que otras, y cuando uno las termina conociendo hay muchas que no las puede manejar, o que las maneja también, como decíamos antes, relativizadamente, ¿no? Pero sí, es muy, muy difícil. Y en ese sentido, ¿ese lugar es más parecido al de un CEO global o a un gerente de algún departamento en particular de la contabilidad de una empresa, digo, para hacer algún paralelismo? Sí, yo creo que a ninguno. Creo que no debe haber sistema organizacional más complejo que un Estado. No lo hay. Entonces me parece que es incomparable con una gerencia de un Estado. Yo que tuve la presidencia del Banco Nación, obviamente que es un sistema complejo, por supuesto, pero no hay más sistema complejo que la organización del Estado. Por eso a mí siempre me da mucha bronca cuando desde la derecha nos critican a los funcionarios públicos porque nos dicen que tenemos experiencia en la gestión pública. Y yo al revés digo, bienvenido que haya experiencia en la gestión pública, porque la experiencia del sector privado es sumamente valiosa, no lo discuto, pero la complejidad que tiene el Estado no la tiene ningún otro sistema, ninguno. Es al revés, una vez que trabajaste en la gestión pública podés laburar en cualquier lado del sector privado y no como se cree al revés. Totalmente, uno tiene que aprender siempre, por supuesto, pero uno va aprendiendo siempre. Digo, la revolución 4.0 nos exige que todo el tiempo estemos aprendiendo y adaptándonos a los cambios, ¿no?, que van a venir, que se alumbraron pospandemia, etcétera, etcétera. Pero sí, más complejo que la gestión del Estado no hay nada. Qué bueno que dijiste lo de la revolución, porque 4.0, porque esa era otra de las cosas que quería plantear a partir de lo que venís diciendo, porque ya dijiste la palabra modernización, la necesidad de una modernización, ahora mencionás la revolución 4.0. A mí me asusta, me resultan palabras ajenas, ¿no? Como que son de los otros, son de ellos, inteligencia artificial, son todas cosas que están pensando todos esos que no soy yo, digo, de alguna manera, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto que es ese limitante, cuánto muestra, ¿no? Porque al final, como vos decís, entonces ellos van en la avanzada, anticipan la jugada, se apropian de la palabra y modernizan como quieren modernizar ellos. Sí, totalmente coincido. Nosotros hay palabras, conceptos
que tenemos que utilizar también la eficiencia. Yo siempre insisto mucho con la eficiencia. Nosotros queremos un Estado eficiente. Y es como que la palabra es solamente de ellos. Sino nosotros estamos convencidos que tenemos que tener un Estado eficiente, innovador, moderno, honesto, creativo, pero que esté presente. En ese sentido sí me parece como positivo el debate sobre el rol del Estado, ¿no? Esta cosa que muchas veces dábamos por sentado que existía el Estado, bueno, renovemos la discusión respecto de cuál es el rol del Estado, qué Estado queremos, cuál es el objetivo. Y muchas veces se conoce cuál es el objetivo que queremos, pero no se conoce cuáles son los instrumentos. Y entre todos esos instrumentos está tener un Estado moderno y utilizar positivamente la revolución 4.0. Yo creo que la inteligencia artificial es algo que vino para quedarse. Nos puede generar temor, pero nosotros tenemos que incorporarla y tenemos que incorporar al Estado. Yo varias veces digo, nosotros estamos viendo una revolución 4.0 y tenemos un Estado que a veces es 2.0, con suerte 3.0. Bueno, pero el Estado se supone que tiene que ser previsor antes todavía de eso. Entonces necesitamos y nos tenemos que exigir mucho más. Dijimos que en la tendencia, digo, más allá de las expresiones colectivas que surgen en ciertos periodos de la historia, si uno ve como la película más larga, la tendencia es individualismo. Entonces me pregunto si justamente estos significantes que aparecen y se instalan, modernización, que no puedo desvincular de la de flexibilización o de todo esto me da pérdida de derechos. Digo, no puedo traducirlo, pero en algún lugar me da pérdida de derechos. Porque veo eso, digo, se instalan quizás para reforzar esa tendencia del individualismo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Cómo hacer para cambiarle el contenido a esas palabras? Porque esas palabras ya vienen determinadas con un contenido. Sí. Es lo que vos dijiste antes, en realidad, ¿no? Cuando ellos empiezan a utilizar estos conceptos, lo utilizan como instrumento para beneficio de ese poder económico. Y nosotros tenemos que empezar a utilizar esos conceptos, llenarlos de nuestros contenidos para beneficio del pueblo, de la nación, del desarrollo. No es casual que tengamos gestiones de gobierno como la actual, como fue la de Macri, la de Vidal en la provincia, en donde no se habla de producción, no se habla de empleo, no se habla de proyecciones demográficas, ¿no? Hacia dónde va a crecer las personas, con qué edades va a crecer la persona, cuáles son las necesidades educacionales que van a tener las personas del futuro. Digo, todas esas cosas hoy no se plantean y generalmente no las plantea ningún gobierno de derecha. Recordemos sí también que la economía, cuando surge como ciencia, en 1776 con Adam Smith, surge con el descubrimiento del átomo, la concreción del descubrimiento del átomo, que venía varios siglos estudiándose, pero se concreta el conocimiento del átomo, y ahí se produce una atomización de la ciencia, surge la economía, con la síntesis que logra hacer Adam Smith de lo que se estaba viviendo en la época, y surge también con un individualismo y un egoísmo muy fuerte porque había que fortalecer la autoestima de los plebeyos para que se conviertan en ciudadanos libres de derecho. Entonces ya la economía capitalista surge así en aquel momento, pero eso era en 1776. Luego de eso, esos primeros derechos de derecho individual pasan a sumarse, se les suman otros derechos que tienen que ver con los derechos colectivos. Hoy hay un retroceso muy fuerte en ese ciclo largo, si se quiere, de colectivo individualismo, muy muy fuerte hacia el individualismo y el egoísmo. Y el Estado tiene un rol en la construcción del sentido de lo colectivo. ¿Tiene ahí un lugar? Digo, porque a veces que pareciese, esto, ¿no? Como del simple desarrollo se traduce el desarrollo, desarrollar ya se traduce necesariamente con, más contenido en el campo de lo simbólico, de lo colectivo, de la distribución. No necesariamente un modelo de desarrollo que apunte, como decís, a incorporar factores como la producción, el empleo, tiene de por sí un carácter distributivo. No, seguramente. Tiene que ser un objetivo de política, ¿no? Así como tiene que serlo un objetivo de política, tener estabilización, ¿no? Tienen que ser objetivos, si no, no se logran por decantación simple. Sí, uno cuando estudia los estados más desarrollados del mundo, que tienen que ver con Oceanía, con los países nórdicos, países europeos también, lo que uno observa es una cohesión social muy fuerte, ¿no? Y esa cohesión social, uno no sabe qué es primero y qué es segundo, pero claramente la cohesión social hace que se defiendan más los derechos de toda la sociedad y no esta grieta permanente que vivimos nosotros con distintos títulos y con distintos actores, pero en donde termina siendo una guerra de pobres contra pobres y donde la clase media también es afectada, pero no defiende a la clase más vulnerable, que en definitiva es la que consume mucho de lo que genera la clase media, ¿no? Entonces, la cohesión es algo necesario y para que haya cohesión
tenemos que tener una política de igualdad. Yo siempre digo, la igualdad nos priva de muchos talentos, la desigualdad nos priva de muchos talentos, de talentos de personas, de los más vulnerables, del talento de las mujeres y del talento de espacios territoriales también. Cuando vos tenés una desigualdad tan fuerte, territorialmente como la que tiene Argentina, que no se ve, no se observa en ninguna otra parte del mundo, nos privamos del talento de un territorio, ¿no? Nos privamos del talento de un territorio como Formosa, como La Rioja, como Tierra del Fuego, lo que sea, ¿no? Pero nos privamos del talento de mucha gente cuando no buscamos esa política de igualación, de igualdad. Bueno, pero ahí hay un debate que no sé, vos me dirás si es tan central como me parece a mí desde este humilde metro cuadrado, pero dentro del campo de la heterodoxia no veo mucha preocupación por crecer, recuperar, digo, que empezar a crecer. Ahora vamos al tema de juntar reservas, como si eso, bueno, ya determinase, bueno, y después es algo parecido al derrame, digo, está muy cerca, bueno, es derrame, ¿no? Crecemos y con eso ya después nos ponemos a hacer políticas públicas, pero primero hay que crecer. No es necesario invertir en el orden de los factores, digo, distribuir, porque ese crecimiento, si vas a crecer por exportaciones, ya viene con una distribución determinada. Digo, si creces por materias primas, ya tenés un carácter distributivo predeterminado, e incorporar lo otro primero. Ahora ahí viene la pregunta, bueno, pero ¿qué distribuís? Y ahí vemos qué hay en la Argentina. Si Argentina es un país rico, si es un país con potencial, es otra de las discusiones que también se da en el campo de la heterodoxia, ¿no? Sí, a ver, la heterodoxia es muy heterodoxa, ¿no? Muy heterogénea, ¿no? No ha logrado formar un corpus académico como la ortodoxia, ¿no? Con todas sus diferencias, pero es mucho más heterogéneo el campo de la heterodoxia que el de la ortodoxia. Y en ese sentido sí vas a encontrar posturas muy distintas. Yo honestamente creo que obviamente tenés que tener algo para distribuir, pero si no lo tenés como objetivo y no estableces en ese objetivo cuáles son las acciones, las políticas, los programas, va a ser muy difícil que lo puedas lograr. Porque como vos decís, podemos crecer sustituyendo importaciones, promoviendo las exportaciones, pero claramente eso tiene nombre y apellido. Entonces, tiene que haber un sistema que reformule nuestro sistema tributario, por ejemplo, que reformule nuestro sistema presupuestario, que reformule también la incorporación de los territorios a ese desarrollo, porque si vamos a exportar solamente desde la provincia de Buenos Aires, de Córdoba o de Santa Fe, esa riqueza queda en esas provincias. Y la verdad que Argentina nació como un país federal, no como una federación de autonomías. Entonces necesitamos, sí o sí, creo yo, diseñar qué tipo de desarrollo queremos y para eso también plantearnos qué objetivos de crecimiento. Al revés, el objetivo de crecimiento tiene que ser la variable a resolver, no la variable objetivo, sino que decís, bueno, si yo quiero distribuir este año tanto, pasar de la desigualdad que hoy tenemos, reducirla tanto, bueno, necesito crecer 4 puntos, ¿no? Necesito crecer 5 puntos, necesito crecer 3 puntos. Y necesitamos que todos los instrumentos, de alguna forma, vayan coronando esos objetivos. No, cada una de las cosas que decís me dan ganas de abrir una puertita. Bueno, me voy a quedar de esta parte con esto de la disyuntiva entre una unión de estados o una república, ¿no? Digo, este federalismo, y si se profundiza esto, ¿no? De una disolución nacional y que cada provincia está un poco cobrando autonomía. Pienso en esto que ella directamente tiene reuniones bilaterales con los organismos multilaterales de crédito, un gobernador. Digo, si hay una disolución, ¿no? Con este gobierno de la idea de país. Yo creo que vienen un poco con esa idea del individualismo también que esté presente entre todas las provincias y yo insisto con esto. Nosotros cuando hace 200 años decidimos constituirnos en un país federal, fue eso, ¿no? En la base de que Argentina era un país solidario con todos sus territorios y con todos sus ciudadanos. La Unión Europea es una federación de autonomías, si se quiere, ¿no? Pero nosotros no, nosotros somos un país federal y claramente hay provincias que tienen que ser solidarias por sobre el resto, provincias que no tienen puertos, provincias que tienen menos recursos naturales que otras, que no tienen tierra tan fértil como la que puede tener provincia de Buenos Aires o el sur de Santa Fe, Córdoba. Y constituirnos en un país federal habla de esa solidaridad. Pero por ahí, algo que dije para la primera pregunta que vos me hacías, tiene que haber una justicia justa también, ¿no? La República Argentina, o la República, no la República Argentina, la República está constituida por 3 poderes. Y cuando la justicia no es justa, la verdad que muchas de estas cosas que todos queremos o que nuestro espacio político quiere es difícil de perseguir.
¿Y cuánto juega, no, esa justicia, digo, en el tablero económico? Porque eso también se dice poco, porque se habla mucho de la seguridad jurídica, que la seguridad jurídica pareciese que te garanticen no pagar ningún impuesto y tener todos los dólares que quieras para girar afuera y etcétera, pero si tenés este poder judicial, lo cierto es que seguridad jurídica queda en una nebulosa, ¿no? Sí, la seguridad jurídica parece que es, como vos decías, para las personas de mayor nivel de ingresos, ¿no? Y la clase media también necesita tener estabilidad jurídica o seguridad jurídica, ¿no? La clase más vulnerable, digo, todos los argentinos. Pero se piensa solamente en estabilidad jurídica, en las grandes inversiones extranjeras, incluso inversiones de pymes no se piensa, ¿no? Y la verdad que es complicado. Por ahí esta ley RIGI que conocimos hace muy poquitito es una ley que promueve el Poder Ejecutivo, que sanciona el Poder Legislativo y que seguramente el Poder Judicial dejará que convalide y que siga en marcha. Pero hay muchas otras cosas en donde a veces el apego exacto a determinadas leyes hace que termine siendo injusto, ¿no? Y que la justicia no dice nada. Tal cual. Bueno, vamos a picantear un poco porque hasta acá todo muy lindo, venimos cantando juntas. Esto de la estabilización, ¿no? Que todos ponen en agenda, hay que estabilizar. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Ordenar la macro. Digo, porque cada vez que intentan ordenar la macro, nosotros la pasamos mal. Hoy esto es lineal, ¿no? Digo, para hacer una traducción gruesa. Sí, sí, el gobierno de Macri y este gobierno tienen, si se quiere, como las mismas, o comparten muchas características similares. Y yo creo que la macro hay que estabilizarla. Yo creo en que nosotros tenemos que tener como objetivo económico y político lograr reducir la inflación. La verdad que Argentina tiene el triste récord de tener una inflación alta, sostenida en el tiempo. Muchas otras experiencias hay con inflación, Venezuela, por supuesto, Alemania entre las dos guerras con hiperinflaciones. Hay muchos países, Israel, que han tenido inflación alta, pero sostenida en el tiempo como la tiene Argentina, no hay ninguna experiencia. ¿Pero la inflación es producto del desorden de la macro? La inflación es producto de muchas cosas, incluida la desigualdad. ¿Sí? Incluida la desigualdad. Por eso yo lo que digo es que nosotros como espacio tenemos que tener un programa económico que tenga como objetivo disminuir las desigualdades en todo sentido. No me refiero solamente a las desigualdades entre las personas, sino también a las desigualdades territoriales, y que tenga como objetivo reducir la inflación. Ahora, si vos solamente tenés como objetivo reducir la inflación y no importa cuál es el costo, es lo que estamos padeciendo hoy en día, ¿no? Muchísimos argentinos que han perdido su puesto de trabajo, muchas más personas viviendo en situación de calle. Se perdieron en el primer semestre casi 10.000 empresas, 350.000 cuentas sueldos menos, 117.000 aportes menos al sistema jubilatorio. Todo eso habla de una mayor desigualdad en la sociedad argentina, de mayor pobreza y de menos futuro, ¿no? Porque cuanto menos capacitación pueda tener toda la sociedad argentina, vamos a estar peor. Cuando critican muchas veces a las universidades del conurbano, yo soy docente de universidades del conurbano, y es cierto que por ahí todavía le falta crear músculo a las universidades nuevas, por supuesto. La Universidad de Córdoba es la universidad más antigua de Argentina, una de las más antiguas de Latinoamérica, y tiene esos siglos de construir músculo sobre músculo. A las universidades del conurbano es cierto que algunas son más viejas, más antiguas, otras no, le falta construir músculo. Pero siempre que un alumno decida transitar los claustros universitarios, le va a agregar a toda la sociedad. No solamente a esa persona, le agrega a toda la sociedad la experiencia, aún sin terminar. Bienvenido, y todos hacemos el esfuerzo para que las personas que transitan la universidad se reciban, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que entender todos los argentinos, muchas veces este antiperonismo, esta clase media antiperonista, es que a esa persona antiperonista le hace bien que un argentino termine la universidad. Creo que ese es el último consenso vivo que nos queda, el de la universidad, cuidémoslo. Pero recién cuando explicabas esto, ¿no?, del costo que tiene la política antiinflacionaria de este gobierno, una inflación que baja, porque hay que decirlo, se desacelera, y sí, a esta recesión, pero estás explicando esto, ¿no?, que puede contener una inflación casi autoinfligida, producto de la devaluación, porque también estamos comparando con un salto cambiario, pero bueno, supongamos que se cumple, ¿no?, a este costo. Ancla salarial, ancla recesiva, tipo de cambio totalmente pisado.
Bueno, eso es una explicación monetaria, ¿no? Vos me estás dando una explicación monetarista de la inflación, ¿no? No, tiene que ver con esto de los ingresos de las personas, con la desigualdad, con la falta de oportunidades laborales. La inflación en Argentina tiene muchas causas, nunca hay monocausalidades, ¿no? Y una de las más fuertes tiene que ver con el tipo de cambio y con las reservas, algo que vos mencionaste hace un ratito, ¿no? Sí. El tipo de cambio en nuestra economía es un factor muy fuerte que genera muchísimo impacto, ¿no? Ya sea el dólar ilegal, el blue, más que los aumentos paritarios. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, ¿no? Porque efectivamente afecta a todos los productos importados, a todos los productos complementarios, por más que sean nacionales, por ejemplo, pero además afecta a las expectativas. Y en Argentina, con esto de que tenemos inflación sostenida durante tanto tiempo, los argentinos ya sabemos cómo cuidarnos de la jeringa, ¿no? Entonces, bueno, vamos buscando distintos instrumentos para tratar de zafar un poquitito de la inflación y vamos... No te digo toda la sociedad, pero es común de los argentinos tratar de ahorrar en dólares y no, obviamente que le hace mal a la economía, pero la actitud de esa persona trata de salvar sus ahorros, nada más, ¿no? Después están los vivos, ¿no? ¿Es ese excedente hormiga o es en realidad cierta extranjerización? Digo, vos también tenés un capital nacional sumamente extranjerizado, todos tienen cuenta afuera, o sea, ninguno de los que gana plata en Argentina la deja en Argentina, digo, se la llevan afuera. Sí, por eso se decía, eso es lo del petróleo, de la soja, digo, no está acá, no queda acá. Vos tenés los chiquititos que tratan de hacer eso y digo, no es cuestionable desde lo individual, pero hay una economía que no está dando confianza en su moneda, para que vos decías ahorrar en tu propia moneda. Y eso tiene que ver también, es como un círculo vicioso, ¿no? Se alimenta. Porque claro, exactamente, se retroalimenta. Como hay inflación, voy al dólar y no salgo del dólar porque el mismo dólar genera más inflación. Pero esa es una de las fuentes de inflación. Después, por supuesto, tenés el tema de que nosotros al no incorporar a nuestra frontera productiva a varios segmentos económicos de distintas provincias a producir, tenemos que importar muchas cosas. Y la clase media argentina es una clase media distinta a la clase media latinoamericana, es una clase media que tiene un consumo muy fino. Entonces, apenas hay un poquito de crecimiento, consumimos bastante y es mucho importado. Si vos incorporases a la producción a distintos territorios de Argentina con un programa específico, activo, de políticas activas para la producción, podrías de alguna forma reducir esa demanda de dólares, esa presión de dólares sobre las reservas. Claro, tenés un programa ahí ya a mediano plazo, ¿no? De sustitución de importaciones a mediano plazo. Ahora bien, dicho esto, ¿no? Lo que pasó en la primera semana de agosto, para ir traduciendo. No cambió la política fiscal, digo, con el tremendo ajuste y estas cuentas que le cierran, no aumentaron los salarios por encima de la inflación, no soltó el tipo de cambio y aún así, como tuviste ese movimiento en los paralelos, hubo un impacto en precios. Con lo cual, digo, también hay un componente, digo, ahí no es necesariamente producto importado, porque vamos a convenir que le flexibilizó bastante el acceso a las importaciones, digo, se ven en los supermercados, en la góndola de supermercados se ven los alimentos importados, con lo cual eso es todo especulación, ¿o no? Digo, eso es especulación. Sí, y hay nerviosismo. Porque de hecho bajan y no retrotraen, digo, de los 1.300 a 1.400 que tocó esa semana, subieron los precios, ahora están más cerca de los 1.200 y no retrotrajeron esos precios. Pasa lo mismo con el petróleo. Yo estudié mucho el caso del petróleo. Cuando el petróleo aumenta a nivel mundial, aumenta la nafta en Argentina, ¿no? Porque bueno, vos decís, bueno, está bien, aumentó el insumo fundamental de la nafta, que es el petróleo. Ahora, cuando el petróleo baja, que a veces ha caído por debajo de los $50, incluso hubo un día hace unos años que fue negativo. En pandemia. También aumenta. En pandemia estaba exactamente. Negativo. Pero la nafta también aumenta. ¿Por qué? Y porque como cayó tanto no te da ganancia, entonces tenés que aumentarlo. La verdad que es como bastante la economía, a veces se queda sin explicaciones para eso. Pero esa semana de agosto también lo que hubo fue mucho nerviosismo en el mercado, yendo por ahí de estas cosas que estamos hablando más de mediano y largo plazo, algo muy, muy coyuntural del día a día, de la hora a hora, que es que el mercado financiero observa que el Banco Central no tiene dólares. Y esa expectativa, ese nerviosismo de que el Banco Central impuso un sistema para tratar de bajar los dólares financieros, el CCL, el MEP, a través de perder reservas continuamente, genera nerviosismo. Entonces, cuando aumenta el dólar, por más que se hayan sacado restricciones a las importaciones de alimentos, por ejemplo, de yogures, en los supermercados, que uno puede ver yogures importados, lo que vos estás viendo es que hay una mayor demanda de dólares. Entonces, ese nerviosismo de falta de dólares o de falta de una política del gobierno de cómo vas a generar dólares, es lo que genera que aumenten los dólares. Y aumentan los dólares y aumenta la inflación.
Y ahora ven dólares. Digo, ¿de dónde ven que hay dólares? No, hay un compromiso del ministro de Economía de que van a conseguir dólares o a través de la garantía de poner el oro del Banco Central, lo cual... Algo de blanqueo. Algo del blanqueo, se habla... ¿Cuánto decís que puede entrarle? No, hablan desde 1.200 millones de dólares hasta 2.500, quizás algo por el medio, para la situación... ¿Y eso cuántos días le da? ¿Un mes? Sí, muy poco, pero para la situación de reservas líquidas netas que tiene hoy Argentina es bastante. También se hablaba de que si Trump llegase a ganar las elecciones, por más que asumen en enero los presidentes en Estados Unidos, habría como cierto visto bueno del Fondo Monetario para en el último bimestre del año. ¿Eso compra el mercado? ¿Esa versión no la compro yo, la compra el mercado real? Digo, con un montón de condicionantes. Si gana Trump, si nos tienen agendas, si el blanqueo, ¿por qué compran? Es un compromiso. No sé si compran, por eso sigue habiendo nerviosismo, ¿viste? Por hora, eso uno lo tiene que decir por horas, pero sí son distintos compromisos y escenarios que plantea el gobierno. Algo que sí muestran en ese escenario es que si vos lográs estabilizar la inflación y esa inflación se iguala con la tasa de devaluación mensual que se autoimpusieron ellos, que es ese 2% mensual, entonces vos ya vas a estar en un sendero de estabilidad que te va a permitir hacer crecer las reservas a través del comercio argentino, de la balanza que tiene Argentina. Siempre y cuando no crezcas, porque ahí te empieza a presionar más impo, ¿no? Sí. Digo, sin crecer es sí, esto. Porque vos pensás que cada vez que Argentina crece un punto su actividad económica, el PBI, las importaciones, por esto que decíamos antes, de cómo es la matriz productiva de Argentina, la matriz de consumo en Argentina crecen 3 puntos. O sea, por cada punto del PBI, la historia es que crecen 3 puntos de las importaciones. Hoy, las reservas que tiene el Banco Central no tienen combustible para poder bancar un crecimiento económico. Ahora, ellos no están buscando un crecimiento económico. Ellos lo único que están buscando es llegar a una inflación del 1 o 2% en el último bimestre, no crecimiento económico. Entonces, si ellos llegan a ese 1 o 2%, en su teoría dicen que van a aumentar las exportaciones porque no hay consumo en Argentina. Entonces nosotros dejamos de consumir, muere la clase media, dejamos de consumir, entonces se exporta y eso mejora las reservas. Bueno, eso es un pensamiento compartido, digo, por muchos, ¿no? Digo, atraviesa varias bibliotecas económicas, eso. Y si hay un punto en común entre las bibliotecas económicas o los ejercicios de los distintos gobiernos, más allá de que difieran en los destinos, bueno, es reservas, ¿no? Que es el talón de Aquiles, porque... Bueno, a veces se imponen estos temas coyunturales, inflación, la cuestión del déficit fiscal como el ordenamiento de la macro, como si eso fuese, pero en realidad el problema es ese, porque qué locura que para el ejercicio de cualquier política económica soberana lo que tengas que garantizar son dólares en el Banco Central. Digo, es un poco así. Sí. Siempre ha sido el factor de las grandes crisis de Argentina, la cantidad de dólares que tiene Argentina en las reservas, en el Banco Central. Siempre. Cuando vos estudiás la historia económica de Argentina, las crisis vinieron desde ese lado, ¿no? Y es un problema. Y yo creo que tiene que ver con esto, con la falta de una planificación y de ponernos de acuerdo los distintos espacios políticos en un punto, en algo, ¿no? En cómo vamos a hacer para generar esas reservas. Pero, Batakis, esto de ponernos de acuerdo en una hoja de ruta económica, no pudo un gobierno que teóricamente estaba integrado por las personas de un mismo espacio político, porque hubo un plan económico del gobierno del Frente de Todos, no. Esa es la gran crítica que siempre le tengo a nuestro espacio, ¿no? Nosotros tenemos que tener un plan económico. Obviamente que la experiencia, lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? La experiencia de muchos de nosotros te hace saber ya y prever qué es lo que tienes que hacer. Pero para mí esas cosas tienen que estar estudiadas, tienen que estar escritas. Y de hecho yo vivo trabajando en un programa económico de gobierno, ¿no? Me parece que esas cosas tienen que hacerse con tiempo. Y en ese plan económico, bueno, antes que nada liquidar el tema de reservas, porque también es esto, ¿no? Bueno, todos los gobiernos necesitan tener reservas en el Banco Central, algunos para una cosa, otros para otro. La pregunta es para qué se necesitan las reservas, y lo que estamos viendo es, por ejemplo, este gobierno que entre lo que deja ir al blend y la intervención del contado con liquidación gastó 12.000 palos, un poco más, 12.000 millones. La crítica al Frente de Todos de estos 45.000 millones del Festival Importador, que depende con quién hables, la culpa es de Guzmán, de Pelle, de Cristina, de que si no quebraba YPF, no se sabe muy bien. Digo, en definitiva, más allá, ¿no?, de que sean decisiones de política económica, este gobierno decide intervenir el CCL. ¿No es una decisión? ¿No están para eso las reservas así como estaban para si la decisión es permitir estoqueo en dólares? Si fuese esa la decisión. Sí, pero, a ver, cuando vos tenés reservas suficientes,
la decisión de política económica de en qué usas esas reservas tiene más grados de libertad. Cuando vos no tenés reservas, no tenés mucho grado de libertad. Entonces es cierto que cuando tenés muchas reservas líquidas netas, 40.000 millones, es más criticable el grado de libertad, porque en qué lo usaste, ¿no? Ese grado de libertad que te dio tener esa cantidad de reservas, ese colchón de reservas. Pero sí, yo creo que esas cosas uno no debería judicializarlas. Sí, la política, obviamente. Vos cuando llegaste ya no había nada. No había muchas reservas, la verdad que no había muchas reservas. No había pesos tampoco, pero bueno, no había ni pesos ni dólares. Pero digo, me parece que sí, no son cuestiones judicializables. Llega un gobierno con un plan de gobierno, con la legitimidad del voto, y ese gobierno tiene que decidir en qué se va a usar. Este gobierno está decidiendo utilizarlos para reducir, para parte del blend y para parte de reducir la brecha entre los financieros y el dólar oficial. El otro gobierno habrá decidido pagar deuda, otro gobierno pagar importaciones, ¿no? Yo creo, de vuelta a lo mismo, que si nosotros no tenemos un plan que nos ponga en el futuro, vamos a estar muy complicados. Y en ese sentido las reservas serían, digo, dentro de lo que propone o lo que propone es financiar un modelo de desarrollo, sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo juega la energía en ese modelo de desarrollo? Fundamental, la energía es fundamental. Por eso era tan importante también el desarrollo de todo el sistema energético vinculado con Vaca Muerta, más todas las centrales nuevas que se estaban haciendo en Santa Cruz, ¿no? Sin energía no puedes producir. Nosotros todavía hoy en día tenemos provincias que no tienen gas, redes de gas. Increíble, porque tenemos la segunda reserva de shale, ¿no? Digo, Tremendo. Pero ¿cómo vas a pretender que en una provincia que en algún gobierno se las ha calificado de inviables si no le llevaste gas? ¿Qué empresa va a ir para producir gas? Digo, caramelos, vos producís caramelos con gas. Necesitas gas, necesitas energía, ¿no? Entonces, esa falta de previsión que después nos lleva a críticas totalmente vacías, pero que lamentablemente el ciudadano, que no tiene por qué saber todos los temas, termina adoptando como propios, nos hacen mucho daño, ¿no? Y hoy la conectividad, por ejemplo, ¿no? Hoy la conectividad, ¿no? La conectividad. Vos cuando tenés que todas las poblaciones, o buena parte de los poblados cerca de la montaña, ¿no? de nuestros Andes no tienen internet, y te genera la no posibilidad de producir. Porque ¿cómo haces para vender tus productos hoy en día si no tenés internet? Bueno, hoy es indispensable, ¿no? Entonces planificar eso es sumamente necesario. Bueno, por último, para ir cerrando, y tiene que ver con, bueno, esto, ¿no? Ser mujer, llegar a un puesto que para las mayorías es como el del poder, ¿no? Ser ministra de Economía, ahora te maneja la economía, la ministra te maneja la economía. Bueno, porcentaje de que la ministra te maneja o el ministro, y también cómo es ser mujer en ese ambiente, si te resultó, ¿no? Más difícil que habiendo... Sí, me permitís por ahí comparar la experiencia de cuando fui ministra en el 2011, 2015. Ahí los feminismos de Argentina, obviamente que tenían mucha potencia, pero cambió mucho desde esa época hasta esta parte. Y la verdad que celebro, ¿no? Toda la lucha que dieron las pibas por la igualdad de género, es impresionante y se nota mucho la diferencia. Hoy... es más natural que una mujer conduzca, ¿no? En aquel momento era más difícil, y en cuestiones más menores, si querés, ¿no? Pero obviamente yo tenía mi lugar protocolarmente más cerca de un gobernador o de un jefe de gabinete, pero no era tan común que los hombres te mirasen a los ojos, por ejemplo, ¿no? O algún viaje al exterior que he hecho a países del mundo árabe para buscar inversiones, y que después me daba cuenta del error de haber llevado un traductor hombre, entonces no me miraban al hombre, y bueno, la segunda vez digo, bueno, vamos con traductora mujer, entonces me tienen que mirar sí o sí, y hoy todavía un poco pasa eso de que ni siquiera te miran a los ojos y tratan de buscar una mirada masculina, pero fue cambiando mucho, por suerte, la verdad que fue cambiando mucho. Y también el escarnio público, ¿no? El escarnio público es tremendo. Yo ese mes que fui ministra de Economía trataba de ni mirar los medios, la verdad que no tenía tiempo, la verdad que fue muy vertiginoso, fue una cosa tremenda que será para otra entrevista, pero se tomaban el trabajo de criticarme mi forma de vestir o mi forma de peinarme, mis colores en los pelos, y la verdad es que yo no
gobierno con el pelo, bueno, con lo que tengo adentro de la cabeza, por suerte. Hay una, de tu experiencia, de esto que estás contando, digo, yo siempre traigo para ilustrar, bueno, el caso de cuando te filman comprando en un store, ¿no? Y las personas que critican eso son personas que tienen iPhone. Entonces, digo, el iPhone que, vamos a convenir, digo, es popular, ¿no? Digo, el consumo suntuoso es tener un yate en no sé dónde. Digo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo atraviesa la subjetividad de eso? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Y cuánto nos falta a nosotros recomponer ese diálogo, no? Sí. Si me permitís, en particular, ese caso, ni siquiera me tomé el trabajo de mirar un cable. Recién llegábamos de un viaje que habíamos llegado a las 7 de la mañana. Pero así te compres a tu hijo el aparato, digo, te estás trabajando como ministra. Pero encima ni eso, Llegué, una persona quería cambiar su celular, la acompaño al store y yo me senté y además salgo re fea en las fotos, porque estoy dormida encima. Digo, no, qué feo esto. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Pero sí, el escarnio público contra las mujeres es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. No le hubiese pasado un tipo en esa situación. No. Es muy raro. Digo, no voy a decir el nombre de una periodista que vivía criticándome la ropa y me terminé comprando un traje negro. Yo no me gusta mucho el color negro, pero cada vez que me pongo ese traje digo el traje XX, ¿no? Es el traje con el nombre para ella. Claro, tal cual, porque no me gusta y no tengo por qué, pero bueno, terminé comprándome un traje negro solamente por eso. Comentarios. Ahora me trajiste los comentarios realmente repudiables. Repudiable. Bueno, nada, y aprovecho así la última para cerrar, porque fuiste a encontrarte con Cristalina Georgieva y no puedo evitar comentar esto, ¿no? Georgieva llega una ministra, charla, arregla un montón de cosas, la ministra vuelve y en el avión ya deja de ser ministra. Muy fuerte, digo, no es una imagen linda que está dando el país, ¿no? En ese momento. No, y por eso también el acompañarlo a Sergio Massa cuando fue a su primera visita. Fue importante que fuera. Sí, para mí, cuando él me lo dijo, me pareció totalmente honesto de su parte, pero además hasta medio que yo esperaba que sucediese algo así para mostrar que no estamos locos, ¿no? Desde afuera a veces dicen los argentinos que están locos, ¿no? ¿Cómo hacemos para demostrar que no estamos locos y estamos locos? Sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Que nos ven y dicen, están locos ustedes. Pero la verdad que creo que fue importante esa ida juntos de nosotros dos allá al Fondo Monetario y contarte una anécdota de esa vez que fuimos juntos. Bueno, yo uso muchas escarapelas, tengo como 300 escarapelas, me encantan, y le llevé a Cristalina Georgieva una escarapela con la imagen de Eva Perón. Así que serio? Eva Perón entró al Fondo Monetario. Sí. Y entonces esta sensación, ¿no? Cristalina Georgieva, ¿cómo nos ve? Como que estamos locos. Ella no lo dice, porque bueno, obviamente es por personas súper diplomáticas, pero también le pareció bien que yo haya ido, Le pareció bien que haya ido. Me parece que ese gesto es lo que después destraba también una relación, que igual iba a estar la relación, ¿no? Pero me parece que fue muy bueno. Pero es cierto esto que para los funcionarios del fondo estar vinculados al caso argentino los pone en zona de riesgo, porque uno ve cómo fueron siendo eyectados, ¿no? Los distintos tipos que participaron activamente o en los créditos o en cobrar o en la relación con Argentina. Hay mucha movilidad en todo ese sector, ¿no? En todos los organismos multilaterales, incluido el fondo, hay mucha movilidad, ¿no? En general no están tanto tiempo en el mismo cargo ni tanto tiempo con el mismo país. Acá en Argentina, del Fondo Monetario, hay una persona en particular que está hace muchos años, que yo lo conocía, me tocó tratar con él allá en Washington ese mes que fui ministra, y sigue estando en Argentina, y yo lo empecé a tratar en el año 2003 con el rescate de las cuasimonedas. Y era la misma persona, o sea, por ahí más abajo hay un poquito más de estabilidad, pero por arriba no sé si es tanto el factor Argentina, me parece que tiene más que ver con las políticas de cada organismo. Clarísimo. Bueno, Batakis, muchísimas gracias por favor, por esta conversación. Muchas gracias. No, a vos, un placer.